Bien, buenas noches a todos. Bienvenidos al webinar 7 de datos abiertos y productos basados en datos. Esperamos que todos se encuentren muy bien, salud, que estén pudiendo avanzar con todos sus emprendimientos, con todos sus proyectos. Y bueno, estamos entusiasmados por continuar con todas las actividades. Como les mencionábamos, hoy tenemos a dos invitados especiales, son especialistas de parte del Banco Mundial. Ellos son Juani Belvis y Juan Pane. Una breve introducción de ellos. Juan Pane es ingeniero y PhD en informática con mucha experiencia en el diseño, aplicación e implementación de soluciones con tecnología cívica, desarrollo de soluciones para el gobierno y para el sector privado, con especial énfasis en transparencia y datos abiertos. Juan también es el líder técnico para Latinoamérica en el Open Contracting Data Standard que se implementó en Honduras. Y Juan Belvis es coordinador de comunicación y comunidad e investigador principal de ILDA. También es consultor en datos abiertos para el Banco Mundial. Es docente en la maestría en comunicación política de la Escuela en posgrados en comunicación de la Universidad Austral y también es docente de la carrera de ciencia política de la Universidad de Buenos Aires. Así que Juani y Juan, un gusto tenerlos con nosotros. Muchas gracias por el espacio. Para los que no sabían, también desde el año pasado, el Banco Mundial ha estado apoyando fuertemente, bueno, desde el inicio del HDC, el Banco Mundial ha estado apoyando bastante a todos los equipos del HDC y desde el año pasado comenzamos a tener la participación de Juani y de Juan Pane, apoyando específicamente a los proyectos de transparencia. Y también, como les habíamos comentado un poco en el taller de ayer en la noche, eh, para los equipos de la categoría de transparencia, vamos a estar teniendo algunas actividades especiales con Juani y con Juan. Eh, el próximo lunes vamos a tener un webinar específico para los equipos de transparencia y también el lunes 15. Sería el lunes 8 y lunes 15. Y adicional a eso, la próxima semana se dará inicio a las sesiones de mentoría uno a uno, en las cuales cada equipo de transparencia va a tener un espacio de aproximadamente una media hora por semana, junto a los speakers de hoy, Juani y Juan. Así que igual al final del taller va a haber un espacio de preguntas y respuestas donde podemos profundizar y de igual manera en el canal de Slack se les estará compartiendo toda la información. Así que Juan, Juani, bienvenidos, muchas gracias por el espacio, así que el escenario de ustedes, bienvenidos. Buenísimo, muchas gracias Kevin por la presentación y por el trabajo que llevan adelante en esta nueva edición del Digital Challenge. Yo, si les parece, voy a compartir pantalla, a ver si esto hacemos que funcione. Ahora que estamos viviendo la vida a través de Zoom, y tenemos que ir aprendiendo todas las funcionalidades a medida que las vamos usando. Datos abiertos, contrataciones abiertas, productos basados en datos. Como decía Kevin, nosotros hace varios años que estamos colaborando desde el Banco Mundial y el equipo que está basado en Honduras específicamente, en colaborar con el Honduras Digital Challenge, porque se entiende que justamente el desarrollo de los emprendimientos y el fortalecer el sector privado y el mundo de los startups tiene mucho que ver con un poco la misión que lleva ahí adelante el banco. De hecho, cuando fue la primera edición del Digital Challenge, que creo que fue hace unos 3 años, ¿no? ¿De haber sido? Sí, 3 Sí, años. en el 2017. Exactamente. Fue cuando nosotros estábamos llegando para hacer la primera misión. De hecho, estábamos con Juan haciendo los primeros reportes de assessment
de unos estudios que luego hicimos con el banco en ese momento. Fue la semana posterior a la primera edición, y ya en el segundo y en el tercero estuvimos participando activamente. Y un poco lo que hacemos con Juan específicamente desde nuestro lugar, yo estoy hablando en este momento desde Buenos Aires, Argentina. Después Juan hablará un poco por su parte, pero él está en Paraguay, en Asunción. Y, y un poco lo que nosotros hacemos tiene que ver con fortalecer ciertas habilidades y cierta agenda que le parece al Banco Mundial específicamente, y en muchos casos en conjunto con el gobierno de Honduras también, que tienen que ver con la innovación pública, es decir, el mejorar las plataformas de gobierno, el mejorar los procesos de transparencia y de publicación de información y de datos, y en ese sentido nos ha tocado también colaborar con el IAIP, digo, con otros organismos públicos y algunas universidades en diferentes procesos a lo largo de estos años, en los cuales, bueno, ya hace unos meses que no vamos físicamente, pero seguimos trabajando con Honduras. Específicamente, nosotros trabajamos en dos temas que son políticas públicas en sí mismas, pero que también tienen mucho que ver con el mundo de la innovación, porque hablan de dos ejes que son centrales, que es la publicación de información y el acceso a la información en términos de desarrollo de productos y de plataformas y de investigaciones, etc. Entonces, quizás para arrancar un poco, me parece importante entender que esto sucede en un contexto, que es el contexto de la sociedad de la información, ¿no? De la sociedad del conocimiento. Después, depende de quién lo cuente, le pondrá un nombre distinto, pero en general hablamos de que estamos viviendo en una sociedad muy particular y que la información o el conocimiento son parte central de las características que definen a esta sociedad en la que vivimos. Y de hecho, y no por nada está planteado de esta forma en esta imagen, en realidad lo que tenemos ahí es una cadena de valor que va incremental desde los datos combinados nos permiten a nosotros acceder a información, la combinación de diferentes piezas de información nos permiten ir adquiriendo conocimiento, ¿no? Y si se quiere, la sabiduría es el aspiracional, ¿no? Pero tiene que ver justamente con que nosotros, a medida que vamos combinando las bases de esta pirámide, vamos avanzando desde manipular datos a gestionar o acceder a información que nos permita generar conocimiento, ¿no? Y un poco esa es una de las claves de la sociedad en la que vivimos hoy. Me imagino que muchos de ustedes habrán escuchado hablar o habrán, cuando se han puesto a investigar sobre diferentes modelos de negocios o cuáles son las tendencias dentro del mundo corporativo y público también, habrán escuchado hablar de Big Data, ¿no? Que es un poco una palabra de moda, ¿no? Tiene hype, ¿no? Le decimos a veces, digo, algo que está de moda y que eso tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Lo primero es que muchas veces no está claro a qué nos referimos cuando hablamos de Big Data, ¿no? Porque hay diferentes interpretaciones, diferentes puntos de vista que tienen que ver también con el tipo de industria en el que uno se mueve. Digo, el sector más de los grandes actores tecnológicos van a ponerle precio a un montón de cosas que le van a llamar Big Data, que después podemos ver que en realidad probablemente tenga una definición técnica un poco más clara y precisa, que no es con la cual se venden los productos, ¿no? Pero en realidad cuando hablamos de Big Data es un poco otra forma distinta de decir lo que decíamos antes, y es los datos y la información son centrales en el desarrollo del valor en nuestra sociedad. Eh, Específicamente cuando nos referimos a qué pasa con el Big Data, bueno, eso refleja una cuestión tecnológica que está asociado a esto que decimos recién y que son las dos partes interdependientes de sí mismas, y es que la capacidad de acceder a más información está directamente asociada con la capacidad que nosotros tenemos de almacenar información y que esa información almacenada la podamos procesar.
¿no? Y ahí hay una componente tecnológica que es obviamente central, ¿no? Y no sé qué pasó acá, perdí un slide. Digo, que es central para entender cómo es que cada vez más podemos hacer más cosas con más datos, no digo cosas en términos genéricos, y eso muchas veces se describe desde 3B cortas, que de hecho las ven ahí dando vueltas en toda esa nube de palabras, que tienen que ver con el volumen, es decir, la cantidad de información que se almacena cada vez más diariamente, por decir, por tomar un time frame. La variedad, digo, cada vez hay más tipos de datos distintos, en mayor volumen y con mayor profundidad además, y la velocidad, ¿no? Digo, cada vez esto crece más rápido y cada vez tenemos mayor facilidad nosotros para acceder a datos en tiempo real de cosas que están pasando probablemente muy lejos mío o en un abstracto, ¿no? que es la nube, ¿no? Que es otra de las palabras clave que siempre tenemos que mencionar cuando hablamos de tecnología. A ver si esto ahora sí arranca, no quiere andar la presentación, no sé por qué. Perdón, que me salí de la presentación porque no sé por qué no me está tomando la diapositiva. A ver. Siempre que hablamos de tecnología, siempre algo tecnológico va a fallar. Eso sépanlo, es una máxima del mundo de los que trabajamos en tecnología. A ver si lo muestro desde acá. No, tampoco. Creo que no cargó bien el Google Slide. Sí, es raro porque de hecho lo probamos hoy temprano y andaba. Ujú. Pero bueno, mírenme a mí, no importa, después vuelvo a la presentación cuando vuelva a andar. Iba a mostrarles un caso que me parece que es un ejemplo claro que tiene que ver con esto de, del factor tecnológico necesario para que se den todos estos fenómenos que tienen que ver con la sociedad del conocimiento, y es ver un iPhone original, un modelo de los primeros iPhone de hace varios años ya, y ver un Apple Watch, ¿no? Y los dos dispositivos tienen las mismas capacidades tecnológicas en términos de procesamiento, hasta en definición de pantalla, aún siendo un bichito un octavo del tamaño físico del otro. Tienen más almacenamiento, tienen más capacidades de navegación, etcétera, el reloj de hoy que el teléfono de hace 10 años, ¿no? Y eso nos habla un poco de cómo la tecnología se achica, y a medida que se achica, también ocupa más espacio en términos de almacenamiento digital, ¿no? Una foto que ustedes hayan sacado con la cámara de su teléfono de hace 5 años, hoy viéndola en su teléfono les va a parecer de muy baja calidad, ¿no? Digo, porque tiene que ver con que los estándares de almacenamiento de fotografía y de procesamiento de fotografía de hace 5 años eran mucho menores a los de hoy. Eh, y de alguna forma nosotros muchas veces hablamos de que estamos en un mundo, no muchas veces hablamos, digo, es algo que decimos algunos nada más, que estamos en un mundo infoxicado, digo, tenemos más información a nuestro alcance de la que podemos procesar, ¿no? Digo, de hecho, yo siempre uso este caso que a mí me parece bastante eh, un ejemplo bastante claro, que es cuántas veces tardamos más tiempo en elegir una serie en Netflix o en elegir un video en YouTube que en verlo. ¿No? Digo, cuánto tiempo le tenemos que dedicar a filtrar la información o las diferentes propuestas de contenido que tenemos alrededor respecto del tiempo que efectivamente gastamos consumiendo, o invertimos consumiendo esos tipos de contenido, ¿no? Y eso creo que es un fiel reflejo de esto de que eh, la tecnología, digo, y un montón de factores culturales hacen que hoy vivamos efectivamente en una sociedad del conocimiento, y que esa sociedad del conocimiento tenga una contraparte tecnológica que hace que cada vez se almacenen más datos, ¿no? Y que estos datos que de hecho se almacenan, gracias a un individuo, y acá a ver si puedo volver a compartir la pantalla, porque esta parte parece que la toma bien.
eh, hasta un señor que se llama Sir Tim Berners-Lee, que en un momento tuvo una idea bastante interesante, que era la de lograr que a través de un protocolo de transferencia de datos, eh, una persona desde una computadora pueda acceder a texto ordenado, hipertexto de hecho, en la computadora de otro o en un servidor. Este señor es el creador de la World Wide Web y el protocolo HTTP, que es el que todavía usamos para poder acceder a la web, ¿no? Eh, Claramente el acceso a Internet, digo que obviamente que no es universal ni parejo en todos lados, pero que es un proceso que está en una tendencia alcista muy clara, y cada vez más mayoritaria, lo que hace es habilitar dos cosas en función de lo que decíamos recién. Una primera, que es acceder. Digo, yo ahora tengo la capacidad no solamente de guardar información, sino de poder obtener información en tiempo real de cualquier cosa que me interese a mí en cualquier lugar del mundo. Eh, y por el otro lado, eso empezó que también se empieza a generar más información, ¿no? Entonces, digo, la aparición de Internet es central en el desarrollo de esta sociedad del conocimiento, y fundamental también para pensar en nuevos modelos de negocios, ¿no? Y nuevos modelos de economías, de hecho, no solo modelos de negocios, sino modelos de economías y de industrias enteras que están pensadas alrededor de Internet y de los datos en sí mismos. Todo esto para decir que los datos son algo importante, ¿no? Y son una parte central en lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestra economía hoy, y que nosotros particularmente, con Juan y con un montón de gente que compartimos hace muchos años el desarrollo de la comunidad, si se quiere, de apertura y datos abiertos en América Latina, venimos promoviendo, que es justamente los datos abiertos, que ya no hablamos solamente de datos en términos generales, y cuando digo en términos generales me refiero a desde la cantidad de transacciones que puede tener un supermercado en sus cajas. Esos son datos que están ordenados y que se almacenan, y que tienen un peso específico en términos de volumen de transacciones diarias, y un montón de cuestiones a resolver, eh, pero que son datos de un privado, ¿no? Eh, yo siempre he usado un caso acá que de hecho en este contexto del mundo de la pandemia se resignifica, que es: nosotros cada vez que nos movemos con nuestro teléfono celular en el bolsillo, estamos generando información, datos, mejor dicho, que se almacenan respecto de nuestro geoposicionamiento en función de la triangulación de las 3 antenas de celulares que son necesarias para que yo tenga señal. Esa información se almacena. Es decir, cada vez que nosotros nos movemos o no nos movemos, estamos generando información que está almacenada en algún servidor, en algún lugar de alguna empresa de telecomunicaciones. Eh, y está además almacenada en los servidores de Google, ¿no? Y me imagino que muchos de ustedes habrán escuchado sobre eh, los reportes que publica Google diariamente sobre los niveles de movilidad de las personas respecto de diferentes industrias en diferentes países y en diferentes regiones de países. Y por otro lado, la iniciativa junto con Apple de pensar una tecnología de contact tracing por Bluetooth, eh, para colaborar en los procesos de aislamiento social, ¿no? Pero de nuevo, en ese caso también seguimos hablando de datos de privados. En nuestro caso particular, y nosotros por eso es que trabajamos más que nada con gobiernos, nosotros hablamos de datos públicos, de cómo es importante y necesario que los diferentes gobiernos, y cuando digo gobiernos hablo de poderes ejecutivos, poderes legislativos, ámbitos municipales, ámbitos estaduales, ámbitos nacionales, supranacionales, es decir, todo lo que se le ocurra que tenga que ver con la esfera de lo público, debería tener una política proactiva, y es importante resaltar esto de proactivo, de publicar datos. Y esto tiene varias justificaciones o varias argumentaciones de por qué nos parece
importante, y de hecho es una tendencia que está siendo adoptada en la gran mayoría de los países, eh, sino casi todos, casi todos en América Latina al menos, eh, que tiene que ver con varias argumentaciones, como decimos. Por un lado, la transparencia, ¿no? Digo, fomentar el hecho de que el gobierno le deba rendir cuentas a sus ciudadanos respecto de lo que hace, y que esto lo deba hacer en formatos que permitan que el ciudadano pueda trabajar con esos datos, ¿no? Digo, pueda generar su propia información, sus propios informes, sus propios análisis en función de los datos originales, primarios, ¿no? Como deben ser. Y ahora después lo vamos a describir un poco más. Eh, pero la transparencia no es lo único importante, de hecho es una parte que sin lugar a dudas es importante, pero probablemente haya otros incentivos más interesantes que tengan que ver con la generación de valor agregado, ¿no? Y acá es donde, en este contexto del Honduras Digital Challenge, esto toma un valor, me parece, relevante, y es, eh, en muchos casos, de muchos tipos de emprendimientos distintos, es necesaria contar con datos sobre, por ejemplo, el nivel de actividad del sector, sobre el estado de rutas, sobre la tasa de interés diaria, digo, diferentes datos que son relevantes para el desarrollo de mi actividad y que sería importante o interesante, probablemente para los que están trabajando en una solución o en pensar una solución tecnológica o no necesariamente tecnológica, es qué importante sería tenerlos a mano, ¿no? Y tenerlos a mano de una forma en la cual yo los pueda trabajar. Y para esto tiene que cumplir algunas condiciones, y que son un poco las que ven acá. La primera, que parece obvia, pero no lo es que deben ser gratuitos, ¿no? Digo, no debe haber ningún tipo de costo asociado eh, respecto del uso o la descarga o el procesamiento de esos datos. De hecho, nosotros vamos a entrar más en detalle, o lo vamos a ver al menos por arriba. eh, Son datos que requieren una licencia especial en términos de que se explicite que lo que se está publicando permite la reutilización sin ningún tipo de condición, salvo que se cite a la fuente. Es decir, que se diga que este dato que yo estoy tomando para calcular mi proyección de venta de lo que se me ocurra para el próximo trimestre, toma como dato de inflación el dato que publica el Banco Central de Honduras o del país que sea. Es decir, solamente se tiene que citar la fuente. Eh, y luego tiene que permitir, como decíamos, que cualquiera pueda hacer con esos datos lo que se le ocurra. eh, y acá después seguramente vamos a tener un par de preguntas al final sobre la manipulación de los datos, ¿no? Eh, pero iba a decir que lo hagan además con cualquier tipo de fin. Le hace que el fin de lucro no solamente es algo que está permitido, sino que es algo que está fomentado. Digo. Nosotros queremos que empiecen a haber cada vez más emprendimientos, soluciones tecnológicas, desarrollo de tecnología cívica, que estén basados en datos abiertos y que además van a servir para que cada vez se publiquen más y mejor datos y probablemente con mayores complejidades tecnológicas, que son las que van a permitir probablemente también los productos de mayor valor agregado. ¿Qué es importante? ¿No? Y esto es, no es necesariamente una discusión sobre datos abiertos, sino una discusión sobre datos en general. Digo, ¿qué es importante tener en cuenta cuando nosotros vamos a trabajar con datos y publicar datos? Digo, muchos de ustedes probablemente en algún momento en el colegio, en la facultad, en el trabajo, les han pedido que hagan algún tipo de investigación, ¿no? Y cuando uno hace una investigación, en general, lo que tiene que hacer es recopilar datos. Y en general los que trabajamos con datos sabemos o tenemos el mito incorporado de que cerca de por lo menos las 2/3 del tiempo que nosotros invertimos en investigar o en desarrollar una investigación, lo dedicamos a procesar y a ordenar y a lo que muchas veces llamamos limpiar los datos. Y esto tiene que ver con el ejemplo que ven acá, que
yo tengo un montón de registros distintos que, por más de que se refieren a lo mismo, lo hacen de una forma distinta. ¿No? Y casi que son un trabalenguas lo que dije, pero si ustedes se fijan, la columna country, que es país, perdón, estoy escuchando algo. Country, que es país, en las dos tablas, no digo la tabla de abajo es una tabla limpia de la tabla de arriba, que es una tabla sucia, y van a encontrar que hay tres formas distintas a referirnos al mismo país, que es Bélgica, ¿no? Belgium, BE y Belgique. Y eso en realidad, cuando uno trabaja con datos, debería tenerlo de la misma forma, digo, porque en realidad nos estamos refiriendo a una sola entidad, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con que para que uno, perdón, publique datos, tiene que pasar por un proceso de limpiarlos, ¿no? Y esto a ustedes les va a pasar en un montón de veces, y esto quizás sí es interesante para que lo piensen, más que nada los que tengan que trabajar con sistemas de registro de usuarios, etcétera. A ver, hay muchas formas distintas de escribir un número de teléfono, ¿no? O un número de cédula de identidad, o la fecha de nacimiento, ¿no? Digo, ustedes van a tener que tomar decisiones en ese caso que tengan que ver con cómo le proponen al usuario que les dé los datos de una forma en la cual a ustedes les sirva para sistematizarlos, porque, y esto lo digo por experiencia, me ha pasado en montones de casos, en un montón de proyectos distintos, cuando uno después se pone a recopilar la lista de contactos, va a tener que, por ejemplo, los números de teléfono van a estar escritos de un montón de formas distintas. Y cuando yo ya lo tengo cargado y no tengo a la persona al lado para preguntarle si esto significaba el código de área o el número o el código de país, eh, perdí un contacto. Y en todo el tipo de negocios en general, y específicamente los digitales, perder un contacto es algo que es muy caro. Así que no, ahí hay decisiones que hay que tomar sobre, por ejemplo, en los formularios de registro, cómo hago yo para facilitarle la vida al usuario para que esos datos que yo después voy a necesitar los tenga estructurados. Esto es un poco lo que mencionábamos al principio, se refiere a lo que nosotros llamamos las licencias abiertas, o algunos tipos de licencias abiertas. Después ustedes googleen o busquen, pues tampoco me voy a detener mucho en esto, en todo caso lo charlamos más adelante. Hay diferentes tipos de licencia que son las que permiten justamente el reaprovechar el trabajo de otros, solamente citando su fuente o solamente compartiendo de la misma forma en la que yo lo obtuve, o hay diferentes formas. Esto también les puede servir a ustedes por otra cosa, que es cuando hagan desarrollos tecnológicos, eh, deberían revisar muy bien en repositorios, en los repositorios abiertos de código abierto, que alguien no haya ya querido resolver su problema y no lo haya hecho antes. Porque probablemente ahí van a encontrar, probablemente encuentren el código que les sirva a ustedes para resolver su problema o avanzar o partir desde otro punto en el avance de su desarrollo tecnológico, y por el otro lado van a encontrar discusiones o conversaciones entre individuos que se están preguntando lo mismo que ustedes y cómo resolverlo tecnológicamente. Y eso también puede ser muy importante. Pero después, si quieren, vemos más adelante el tema de Creative Commons o licencias abiertas, que en general son las que habilitan justamente que uno pueda reutilizar parte del producto, parte de los datos o parte del código en otros proyectos. Cuando hablamos de datos abiertos, nosotros hablamos de datos que sean abiertos de dos formas. La primera es que no me obliguen a mí como usuario a tener que pagar una licencia para poder utilizar ese tipo de archivo. Por ejemplo, un XLSX, ¿no? Es un archivo eh, propietario, es una licencia propietaria de Microsoft, de un archivo tabular, ¿no? De hoja de cálculo, que se abre con un programa que se llama Excel, ¿no? No es el único formato para publicar datos estructurados en tablas. Hay otros formatos.
ODS es uno, CSV es otro, en TXT se pueden publicar tablas, en JSON se pueden publicar tablas. Hay un montón de formatos en los cuales uno podría, HTML también, uno podría publicar tablas sin la necesidad de que esté obligando yo al usuario a que tenga que pagarle a Microsoft eh, para poder usar ese tipo de archivo que es una licencia propia y que está muy bien que así sea. Entonces, por un lado tiene que ver con el tema de las licencias y por el otro lado tiene que ver con que sean formatos de archivos que sean procesables, ¿no? Es decir, que yo pueda, y acá está el caso típico de el que me manda en PDF algo escaneado, ¿no? Digo que en el fondo es una foto adentro de un PDF. Si yo quiero tomar los números que están, pues supongamos que lo que tengo escaneado es un ticket aéreo, yo tendría que copiar mano uno por uno los caracteres que están ahí para poder trabajarlos por fuera del PDF, si yo quisiera cargarlos en una plataforma, o etcétera, o analizarlos. Entonces, en ese caso, lo que nosotros necesitamos son archivos que nos permitan que yo pueda trabajar los datos, ¿no? Nosotros hablamos de que sean lo más machine readable posible, ¿no? En realidad, el estándar debería ser que debieran ser documentos machine readables y que yo no tenga que tener, como decíamos antes, a un humano al lado teniendo que decir, le puse más porque es el código de país, o tiene un cero adelante porque es el código de área cuando hablábamos de los teléfonos. Algunas cuestiones más, digo, los datos abiertos, que son los datos que nosotros decimos que nosotros les planteamos a los gobiernos que tienen que abrir y con los que trabajamos junto con los gobiernos para que abran, no son todos, ¿no? Digo, es decir, no toda la información que pasa por todos los datos que manipula un gobierno son necesariamente publicables. Hay datos que tienen que ver con procesos que no están concluidos, que tienen que ver con propiedades intelectuales que no son necesariamente del gobierno. Está obviamente todo lo que tiene que ver con los datos privados de las personas, todo lo que tiene que ver con estrategias de defensa, de seguridad, inteligencia, es decir, estrategias legales en curso, es decir, hay un montón de tipos de datos que están protegidos por otros marcos normativos, o por el mismo marco normativo, mejor dicho, pero por otras leyes o por otro tipo de piezas normativas que van a limitar qué es lo que se puede publicar. Pero acá el principio debería ser, salvo esas excepciones, todo tipo de dato público debería ser un dato abierto. Y de hecho esto, hay una organización que se llama el Open Data Charter, que es la Carta Internacional por los Datos Abiertos, que resume un poco todo esto que planteábamos en 6 principios. Y de hecho estos principios pueden ser adheridos por organizaciones y por gobiernos, y Honduras lo hizo en el año 2010, fin del año 2018, si mal no recuerdo, o principio de 2019, y se suma a la Carta Internacional de los Datos Abiertos como gobierno firmante. Y una de las cosas que, perdón, y estos 6 principios lo que plantean es que, bueno, primero, que todos los datos deberían ser abiertos por defecto, ¿no? Esto nos habla de que, hay toda una discusión sobre abierto por defecto, abierto con diseño, pero en el fondo lo que estamos hablando es que los sistemas y la forma en la cual yo trabajo los datos tengan conceptualizado que esos datos van a ser abiertos desde el momento en el que se diseña y se piensa y se implementa y se estructura los sistemas de gestión y los sistemas también de análisis y los sistemas de diseño de la infraestructura. Deberían ser además oportunos y exhaustivos, que es el segundo principio. Esto se refiere a que, por ejemplo, si yo quiero trabajar con datos de presupuesto, yo tenga a disposición los datos más recientes posibles. Le hace la ejecución presupuestaria, por lo menos al mes, 2 meses cerrados, y la proyección presupuestaria del año en función de que se aprueben las leyes de presupuesto. Es decir, debería tener la información, si se va a trabajar con datos
meteorológicos, ¿no? Digo, no puedo tener los datos de hace un mes, digo, tengo que tener los datos de estos, al menos digo con algún delay, pero digo datos del día de hoy por lo menos. Entonces, bueno, a eso nos referimos con oportunos. Con exhaustivo, digo, no pueden ser, si voy a dar todo el presupuesto, tengo que dar datos de todo el presupuesto y lo más abierto posible en términos de líneas de apertura, es decir, hasta qué nivel de análisis del objeto del gasto yo puedo realizar. Y debería estar de la misma forma abierto para todos los organismos participantes. Deberían ser también accesibles y utilizables, que era un poco lo que nos referíamos de que estén en formatos abiertos y de que, por ejemplo, no haya sistemas de usuario y contraseña para acceder a esos datos, o no haya que usar eh, demasiados procesos, no sé, de APIs, de keys, de APIs o de procesos de validación de quién es el usuario, sino que debería ser abierto. Deben ser datos comparables e interoperables, es decir, que las peras sean peras y las manzanas sean manzanas, y estén ambas bien delimitadas dentro de la columna de frutas, y que la columna de frutas de la planilla del Ministerio de Educación sea igual que la columna de frutas del Ministerio de Salud, y no que el Ministerio de Salud tenga frutas y verduras y uno tenga frutas y el otro verduras. Porque ahí se empiezan a haber problemas luego para poder trabajar con los datos. Y por último, que son los más, los más principios de los principios realmente, que son los que tienen que ver más con la finalidad en términos, si se quiere, republicanos o hasta democráticos, tienen que ver con la mejora de la gobernanza, ¿no? Y la gobernanza vista como la integración del ciudadano en el proceso de toma de decisiones respecto de la política pública, ya sea en el diseño, en la implementación o en el monitoreo posterior sobre su cumplimiento. Y obviamente la participación ciudadana, ¿no? Mientras más ciudadanos, con más datos, más informados, con más herramientas, el proceso de participación debería ser más rico. Y obviamente, finalizando, para el desarrollo incluyente y la innovación, ¿no? Es decir, logrando que cada vez más personas sean parte de este proceso y que la tecnología pueda tener un rol importante en este sentido. Le voy a pasar la palabra a mi querido amigo y colega y tocayo Juan Pane, porque yo ya me excedí bastante en el tiempo de lo que quería decir, para que les comente un poco cuáles son algunas cosas que estamos haciendo en Honduras, que están haciendo en Honduras específicamente él y con su equipo, y después yo vuelvo a retomar en un ratito para decir 2 o 3 cosas y ya cerrar. Así que Juan, paso para vos. Ok. Bueno, a ver si me ven. Brevemente les comento. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, Sí. súper. Yo te Ok, escucho ahora. súper. Sí. Bien. Sí, Bueno, brevemente les comento, Juani, si podés seguir presentando. Ahí. Lo que estamos haciendo, justamente como Juani les dijo, estamos trabajando en Honduras desde hace varios años apoyando al gobierno en varios frentes. Uno es todo lo que es publicación e implementación de un ecosistema de datos abiertos en donde Juani está trabajando, y específicamente más en la parte de contrataciones abiertas estoy trabajando yo directamente ya con la oficina de compras, ¿verdad? Con la ONCAE. Para eso implementamos algo que se llama contrataciones abiertas, y dentro de contrataciones abiertas un estándar que se llama el estándar de datos para las contrataciones abiertas, que está mantenido internacionalmente por la Open Contracting Partnership. Siguiente, Juaní. Bueno, ¿y cuál es la importancia y por qué nos enfocamos justamente en las compras públicas? ¿Por qué las compras públicas son tan importantes? ¿Verdad? Porque la contratación pública representa, como dice ahí en muchos países, entre el 10 y el 20% del Producto Interno Bruto, que corresponde normalmente a... Entonces, muchísimo dinero, y ese dinero
que no solamente sirve para dinamizar la economía, sirve también para materializar la política pública. ¿Qué quiere decir eso? Ahora, por ejemplo, tenemos una pandemia y eso afectó mucho la economía. Entonces, ¿qué puede hacer para impulsar un sector de la economía el gobierno? Es decir, bueno, ahora todas las compras públicas las vamos a redirigir para hacer construcciones grandes que estaban quizás atajadas por algún motivo, porque el dinero se estaba yendo a otras cosas que quizás no son tan importantes y ahora se dice, bueno, ok, como hay muchas construcciones que fueron paradas desde el sector privado y nosotros queremos tomar un sector de la economía, que son las construcciones, que tiene mucho efecto multiplicador en otras áreas de la economía, porque el que construye tiene que comprar ladrillos, tiene que comprar pinturas, entonces le da trabajo al albañil, le da trabajo al pintor, le da trabajo al plomero y así sucesivamente. Entonces decidimos, por ejemplo, que todas las compras públicas se van a hacer de manera bastante expeditiva en el sector, por ejemplo, por decir así, de la construcción, ¿verdad? Eh, entonces, por eso es muy importante la compra pública, porque no solo representa un monto bastante grande en la economía, sino que sirve también para dinamizar sectores de la economía y de esa manera materializar la política pública. Siguiente, Juanín. Entonces, contrataciones abiertas, ¿qué quiere decir? Quiere decir que básicamente desde el punto de vista de cómo manejamos y cómo trabajamos todos juntos con las compras públicas, lo que queremos hacer es fortalecer a todos los actores del ecosistema de compras públicas. Y así, cuando hablamos de todos los actores del ecosistema de compras públicas, no estamos hablando solamente de quienes compran, que son generalmente el gobierno, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas, o la Secretaría de Educación, o la Secretaría de Finanzas, y también los que venden, que son normalmente los proveedores del Estado, sino también a todas las otras personas que están involucradas, porque existen periodistas que quieren hacer seguimiento a las compras, existen organismos de la sociedad civil que están especializados en el seguimiento, por ejemplo, de las construcciones o de la entrega de los alimentos escolares o de los kits escolares. Entonces, esas también son partes interesadas en todo el proceso y también, obviamente, las personas que son beneficiadas por los bienes o los servicios que se contratan. La limpieza de un parque, la construcción de una ruta, todas las personas que son afectadas por esos bienes son también partes interesadas, son actores del ecosistema de compras públicas, ¿verdad? Que normalmente son olvidadas. Entonces, lo que se quiere hacer con esto es no solamente mejorar la información que fluye desde el que compra hacia el que vende, sino que a todos los que están involucrados y afectados por las compras públicas. ¿Y cómo se hace eso? Mediante la publicación de información en formatos de datos abiertos, que es lo que Juani recién estuvo explicando. Entonces, básicamente es publicar la información de las compras públicas en formatos de datos abiertos. Como ya lo dijo Juani, de una manera que sea temporalmente aceptable, con un formato que sea procesable por máquinas, que tenga una licencia que nos permita utilizar los datos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿y para qué me sirve esto, ¿verdad? Y, por ejemplo, para responder este tipo de preguntas, por ejemplo, ¿cuántos proveedores tiene o utiliza el gobierno de Honduras? ¿Quiénes son los proveedores más contratados o con más contratos? ¿Verdad? ¿Cuánto cuestan las modificaciones de los contratos de obras públicas? ¿Qué proyectos están retrasados? ¿A cuánto asciende el gasto en mascarillas, por ejemplo, ahora durante el COVID? ¿Están recibiendo los proveedores su pago en las fechas pactadas? ¿Creen ustedes que hoy en día cualquiera de ustedes puede responder esta pregunta? Y si sí o si no, si sí, ¿en cuánto tiempo piensan ustedes que hoy mismo pueden responder estas preguntas? ¿Verdad? Pregúntense y respóndanse internamente y después yo le digo en cuánto tiempo. Si quieren escribir en el chat, escriban por ahí en el chat y después hacemos un poll en cuánto tiempo piensan ustedes o si se puede o no se puede responder hoy en día con la información que hay estas preguntas. Siguiente, Juaní. Bueno, y como les dije, la publicación de la información está basada en formatos de datos abiertos, pero obviamente, pero
Imagínense ahora que la Open Contracting Partnership, que es un organismo internacional, le pide a diferentes gobiernos, y así como dijo Juan y Belvis, cuando hablamos de gobiernos no hablamos solamente del Poder Ejecutivo, sino que del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, gobierno central, gobierno departamental, provincial o estadual, y municipios o ciudades, ¿verdad? De todos los tipos y niveles de gobierno estamos hablando. Imagínense ahora que todas las ciudades de Honduras publiquen su información de compras públicas y cada uno lo publique en formato de datos abiertos, pero con su propio formato. Que los contratos sean contratos, en el otro que se llame contratación, en el otro que se llame lo que sea. Como Fanny le estaba diciendo, lo que necesitamos es que las peras se llamen peras y que las manzanas se llamen manzanas para poder integrar esa información. O si no, lo que va a pasar es que si cada nivel de gobierno, o cada municipio, o cada ciudad, o cada secretaría publica cómo quiere eso, desde el lado del ciudadano, integrar toda esa información para responder las preguntas que teníamos anteriormente de cuántos y cuáles son los proveedores con más contratos del gobierno, va a ser súper difícil. Entonces, para eso se creó un estándar de datos para las contrataciones abiertas, o Open Contracting Data Standard en inglés, que lo que define es cómo publicar la información. Dice, bueno, un proceso de contratación en general internacionalmente tiene una fase de planificación, de selección o de licitación o de convocatoria. Diferentes países tienen diferentes nombres, de adjudicación, de contrato y de ejecución. Y todo esto es un proceso de contratación. Y todo el proceso de contratación tiene que tener un identificador único. ¿Para qué? Para que yo pueda, por ejemplo, integrar información que puede venir de diferentes sistemas. Por ejemplo, en Honduras, la fase de selección, adjudicación y contrato la maneja un CAE, ¿ya? Y una vez que se tenga un contrato, el contrato lo hace generalmente cada secretaría que compra, ¿verdad? El nivel de ejecución, la ejecución tiene dos partes, la ejecución física, que es exactamente lo que se entrega como producto, bien o servicio, y la ejecución financiera, que es el pago que se hace contra ese bien, producto o servicio, ¿verdad? Los datos de la ejecución financiera están en la Secretaría de Finanzas, ¿verdad? Y lo que yo necesito ahora para hacer el trazado completo de un proceso de contratación desde la planificación y la ejecución es unir la información proveniente de dos sistemas, del CIAFI, de la Secretaría de Finanzas, y del Honducompras de UNCAR. La única manera que yo puedo hacer eso es teniendo un identificador único, que es el Open Contracting ID, o identificador único del proceso de contratación. Por eso es súper importante que eso se tenga. Todo esto se estuvo trabajando a lo largo de estos años en Honduras para hacerlo realidad. Siguiente, Juan. Entonces, hoy día Honducompras ya tiene un portal en donde está publicando, y ahí está la URL y pueden ingresar, ya están publicando los contratos provenientes de varios de los sistemas que hoy en día están siendo utilizados para realizar las compras públicas en Honduras, ¿verdad? Existe, bueno, internamente dentro de Honduras existen el Honducompras 1, el Honducompras 2 y así sucesivamente. Siguiente, Juan. Y lo que se hace es justamente, hay una sección de descarga de archivos en donde yo puedo descargar la información de todas las compras del año en varios formatos, ¿verdad? El estándar define exactamente un formato, que es un formato en JSON, que después, bueno, vamos a ver más adelante cuando hagamos un taller sobre esto con mucho más tiempo, ¿verdad? Ahora yo les hablo rápidamente de esto, y en un formato en archivo CSV y en un archivo Excel. Entonces, con esa información que puedo hacer yo descargo todas las compras de un año dado, por ejemplo, ¿verdad? Siguiente, Juani. Y puedo hacer una tabla dinámica con eso, ¿verdad? Y tener esta lista que recién me dijeron que se puede hacer en un año, ¿verdad? Entonces, tomando toda esa información que hoy día ya está públicamente disponible, yo les voy a mostrar en el siguiente taller, que creo que vamos a tenerlo dentro de 2 semanas, cómo responder esas preguntas que estaban anteriormente en menos de media hora. ¿Ya? El que sabe usar Excel lo va a responder como que en 5 minutos. ¿Verdad? O sea, la información que hoy en día ya se publica nos permite, gracias a la implementación del estándar y bueno, a la publicación de los datos de las compras públicas en formatos de datos abiertos, realizar este tipo de análisis y responder las preguntas que
les puse anteriormente y que, bueno, ya uno de ustedes respondió que en un año se podía responder. No, hoy se puede responder esas preguntas en menos de media hora, en 5 minutos, si uno ya conoce el estándar, ¿verdad? O el formato de los datos. Lo importante, como dijo Juani en su presentación también, cuando yo voy a trabajar con datos abiertos, mucho del proceso de análisis de la información de los datos abiertos está en entender el dato, limpiar el dato y, bueno, integrar el dato. Ahí nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, cosa que decía Juani también, sucede aquí, ¿verdad? En diferentes sistemas, el mismo proveedor con el mismo identificador está escrito la descripción o el nombre o la razón social con diferentes formas, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, ven Farmacéutica Internacional SA, en otro sistema puede decir Farmacéutica Internacional sin el SA y así sucesivamente, ¿verdad? Lo que quiero, ya, bueno, bien. Siguiente. Y obviamente también se está trabajando, y esto ya está casi terminado, se lanza en poco tiempo, ¿verdad? Unos dashboards en donde toda esa información de las compras públicas que vienen de UCAE, de los diferentes sistemas, se van a integrar y además de permitir de realizar análisis cada persona, ¿verdad? Uno ya tiene el dashboard que puede utilizar y hacer análisis ahí mismo eh, en la plataforma que se va a lanzar, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, yo puedo ver ver cuántas compras se hizo por mes, a cuánto asciende el monto comprado por mes, si que se compró, el dinero se gastó en bienes, servicios o obras, si el proceso de contratación fue un proceso de contratación de selección directa, quién fue el proveedor que compró, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente. Desde el otro punto de vista, entonces, desde los pagos que le decía que vienen del sistema CEFIN, CIAFI de CEFIN, de la Secretaría de Finanzas, yo puedo saber también cuánto se pagó, a quiénes se le pagó, cuál es la secretaría que mejor paga, y así sucesivamente, ¿verdad? Con gráficos ya que se diseñaron justamente con cada una de las secretarías. Siguiente. Y otras cosas que se pueden hacer, este es un ejemplo, porque Paraguay también tiene implementado el mismo estándar, el estándar de datos para las contrataciones abiertas, y esto es un ejemplo. Juan también decía que se puede hacer análisis o investigaciones con los datos y que como yo con el dato puedo generar conocimiento y el conocimiento puede también derivar a una acción, ¿verdad? En este caso específico, se hizo un análisis de los tiempos que se tardan en pagar cada contrato, ¿verdad? Y ahí justamente en el gráfico de arriba a la derecha se puede ver que en promedio se tarda más de 70 días en pagar una factura, ¿verdad? Y que obviamente existen instituciones que pagan más rápido e instituciones que pagan más lento, ¿verdad? ¿En qué derivó esto? En entender que la franja verde del tiempo que se tarda en pagar era lo que más toma en los diferentes pasos del proceso de pago. Entonces, entendiendo por qué esa franja verde, que básicamente era un tiempo entre que se recibe la factura y que se carga la factura en el sistema, no estaba arreglado. O sea, no hay ninguna norma que dice que desde el momento que yo recibo la factura tengo que cargar en el sistema la factura. Entonces la gente se tomaba su tiempo básicamente. Pero una vez que pasa a los siguientes pasos, que es el verde más claro y el anaranjado y el gris, esos tiempos ya estaban arreglados. No podía pasar más de X tiempo, ¿verdad? Entonces nunca pasaba eso. Habiendo analizado esto, se hizo ahora un cambio en la política pública en donde se dice, bueno, desde el momento que se recibe la factura, no puede pasar tantos días hasta que se cargue esa factura en el sistema. Y eso permitió justamente ahorrar muchísimo tiempo. Entonces, para este tipo de cosas también desde la investigación y desde afuera uno puede analizar los datos y colaborar con que las cosas se hagan mejor. Siguiente, Juan. Bueno, son casos que les muestro y como les mencioné, vamos a tener un taller específicamente de contrataciones abiertas dentro de 2 semanas en donde les voy a estar mostrando esto y otros casos y les voy a estar mostrando dónde están los datos y cómo se navegan los datos y cómo se pueden jugar con esos datos, por decirlo de alguna manera. Y quizás también les pueda servir a ustedes en cada uno de sus proyectos y si necesitan ver más uno a uno en el coaching, no hay ningún problema, vamos a ver también estos datos.
Juani, a vos otra vez. Dale. Vuelvo, menciono dos cosas y ya los dejamos porque ya es tarde. Y otra vez no me van a dar la presentación cuando me toca a mí, justo cuando me toca a mí vuelve a fallar. Está haciendo a propósito, claramente. Ley de Murphy. Sí, completamente. A ver, les digo dos o tres cosas más y después en todo caso lo vemos el lunes que viene en la charla más para los equipos de transparencia que tiene que ver con innovación pública. Mucho de lo que mencionábamos recién para nosotros tiene que ver con una cadena de valor, ¿no? Y es una cadena de valor donde los datos de alguna forma son la materia prima. Y es una materia prima que si nosotros le agregamos diferentes capas de valor, vamos a lograr productos, pero en cada una de esas capas le estamos agregando valor. Esto entonces parte de nuevo de tener los datos, materia prima, de tener la capacidad de procesarlos, que de hecho esta cadena de valor es análoga a la cadena de cualquier industria extractiva, ¿no? Digo, si yo necesito tener trigo, ese trigo lo necesito procesar para tener harina, y esa harina después la necesito distribuir para que después le llegue a la panadería, para que la panadería termine haciendo pan, ¿no? Digo, hay muchas etapas en el proceso. Lo que a nosotros nos parece importante es entender que los datos públicos son parte central de esa materia prima y que pueden servirles a ustedes en diferentes partes de sus propios procesos para mejorar la calidad o el delivery de sus propios servicios y productos. Eso es todo, creo que estamos bien de tiempo y parece que al menos para esta pantalla me sirvió la presentación. Así que muchas gracias por mi parte, espero que les haya servido y estamos para ver algunas preguntas si quieren ahora y si no, en los próximos encuentros que tengamos. Excelente, muchísimas gracias Juani y Juan, especialistas del Banco Mundial. Muchas gracias por el tiempo y muy interesante también todos los casos de Honduras, que al menos pues de mi parte no tenía mucho conocimiento de cómo está implementado. Y bueno, tenemos un espacio para algunas preguntas, por si hay alguien ahí que quiera aclarar algo. Pueden presionar el botón de levantar la mano si quieren hacerla directa o pueden dejarla en el chat para que yo la lea.